tal? Bienvenidos. En estos momentos, 200,000 mexicanos sufren los dolores de una enfermedad en etapa terminal. La mayoría de ellos no tiene acceso a medicamentos paliativos, esto según datos del sector salud. En la Cámara de Diputados hay una iniciativa de ley que permitirá la eutanasia activa, es decir, que un paciente con una enfermedad terminal pueda solicitar a un médico alguna sustancia para terminar con su vida. Estos asuntos plantean dilemas éticos, no solo para los médicos, sino también para los jueces, ya que estos asuntos podrían terminar en un tribunal. Hoy en Escuela Judicial hablaremos sobre la bioética y el derecho. Soy Verónica González, comenzamos. Y para hablar precisamente sobre bioética y derecho, hoy nos acompaña la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien por cierto ya regresó a sus funciones como notaria. Ella es egresada de la UNAM, fue la primera mujer notaria por oposición en la Ciudad de México, titular de la Notaría Pública 182. Se desempeñó como magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal de 1993 al año 1995 y como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de febrero de 1995 a noviembre de 2015. Bienvenida, ministra. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Vero, por darme esta oportunidad de estar nuevamente aquí en el canal judicial y con el maravilloso auditorio que siempre hemos tenido. Así es, pues hablando de bioética y derecho, ¿qué debemos entender cuando hablamos de esta disciplina que es relativamente muy joven? Es relativamente muy joven porque estamos hablando que el término de bioética se acuña allá por la década del 1970. Fíjate que fue precisamente un oncólogo, el doctor Potter, quien en un libro que intituló El puente hacia el futuro, Bridge to the Future, él acuña este término diciendo, era oncólogo, diciendo que la ciencia obviamente va a tender a darle mayor y mejor calidad de vida a las personas. Entonces, pero independientemente de que este término fue acuñado en este libro, lo cierto es que después cobra vida propia y entrelaza tres disciplinas fundamentales. Por una parte, la ciencia, los avances en la ciencia, en la tecnología y sobre todo en la ciencia médica, por otra, y en la ciencia de la biología, y por otra parte, el derecho, que no puede quedar rezagado de todos estos avances, de todos estos descubrimientos que va haciendo la ciencia, y por otra parte también la ética. Entonces estas tres disciplinas se entrelazan. La primera cátedra que se empezó a dar fue en Roma precisamente, en la Universidad del Sagrado Corazón de Roma, y ahí ya hay una materia específica que se imparte en relación al tema de la bioética. ¿Cómo es que, ya nos explicaba, pues tiene esta relación con el derecho? ¿Cómo van llegando estos asuntos? ¿Cómo estos dilemas médicos, estas situaciones, cómo van llegando a los tribunales? ¿Qué temas eran? Pues mira, yo creo que cada vez van a tener los tribunales que resolver mayor número de casos en relación precisamente a estos temas de bioética. Yo recuerdo varios como ministra en funciones, por ejemplo, la donación de órganos. Antes era impensable que alguien pudiera ser un receptor de un órgano, de órganos de otra persona. Hoy es lo más normal y lo más natural, ¿verdad? Incluso está precisamente esta institución dedicada a la donación de los órganos, que por cierto es una institución maravillosa, te quiero decir, y esta institución efectivamente es una institución ética, ¿verdad?, que establece la prioridad en la donación de los órganos y de los donatarios de los órganos, ¿verdad? Pero fíjate cómo ya enfrentamos en este problema de donación de órganos un tema de bioética. Por una parte, en algunos casos, el hecho de que se certifique que una persona ya tiene muerte cerebral por varios médicos
y obviamente con los avances de la ciencia, y que en su declaración o en su documento de voluntad anticipada establezca la donación de los órganos en caso de que se encuentre en esta situación. Y entonces puede donar todos sus órganos, su corazón, su hígado, sus riñones, sus córneas, en fin, y todo. ¿Qué problemas jurídicos todo. surgen? Y entonces tú dices, bueno, a ver, el señor, para ser un donante de todos estos órganos, debe estar vivo todavía, pero con una muerte cerebral. Y allí viene un dilema de bioética, porque al final del día se le está privando de la vida, a pesar de que ya no tiene ninguna función cerebral, que ya hay una muerte cerebral certificada, pues el hecho de ser donante implica que debe estar vivo para que los órganos puedan ser sean útiles para trasplantados y para que sirvan en las donaciones. Entonces, pues estamos ante problemas bioéticos importantes. Puede que en algún momento dado un hermano, por ejemplo, le done un riñón a otro hermano. Bueno, ahí no hay mucho conflicto. No hay, bueno, sí hay un tema de bioética también, ¿verdad? Pero no se está perdiendo la vida, no se le... Y los dos están conscientes y están cediendo, ¿no? Están de acuerdo, están conscientes y se le dona. O cuando tú donas, aunque sea una persona desconocida, y tienes la atribución o el derecho de ser donante de alguno de tus órganos, sin que, obviamente, pierdas la vida. Entonces, hay situaciones en donde se presentan este tipo de problemáticas y de dilemas. Otra que se me ocurre en este momento, la reproducción asistida. Es todo un tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema, porque ahí también viene la parte judicial, que también es todo un dilema para los jueces. Así es. Vamos a la pausa. De regreso seguimos platicando sobre bioética y derecho y por supuesto le tenemos las actividades académicas del Instituto de la Judicatura Federal. No se vaya, estamos en Escuela Judicial, regresamos con más. Escuela Judicial, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Antes de retomar nuestra charla con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, sobre bioética y derecho, vamos a ver las actividades académicas más recientes de la Escuela Judicial. Conferencia sobre justicia constitucional. Especialistas en Derecho de la República del Perú impartieron una serie de conferencias sobre constitucionalismo y derechos fundamentales en el sistema jurídico interamericano. La justicia constitucional tiene un rol fundamental dentro de nuestro Estado constitucional. De hecho, ahora la manera en la que reflexionamos los parámetros para determinar qué es lo jurídico y qué no es lo jurídico pasan por interpretar las normas. Los derechos fundamentales son normas de carácter invasivo dentro de nuestro sistema jurídico y los jueces cumplen un rol fundamental. Diplomado en Responsabilidad Ambiental. En el segundo módulo del curso, los alumnos analizaron el derecho ambiental mexicano y los instrumentos legales de la política ambiental, así como el marco jurídico del suelo, materiales y residuos peligrosos. El diplomado concluye el 5 de julio. La Escuela Judicial los invita a recoger sus constancias de cursos de los años 2000 a 2012. El trámite es muy sencillo. Más información en www.ijf.cjf.gov.mx. Seguimos conversando sobre bioética con la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ahora notaria pública. Ministra, ya nos explicó esta parte de definir lo que debemos entender por bioética. Ahora hablemos de los desafíos que enfrentan los jueces al tratar estos asuntos. No sé, se me ocurre como el aborto. No sé. Mira, yo te quiero decir, y qué bueno que me das esta oportunidad. Estos temas de bioética
cada día se van a presentar con mayor frecuencia ante los tribunales. Y siempre son temas polémicos, precisamente por la naturaleza bioética que tienen. Hay ocasiones en que la sociedad prácticamente se divide. Quienes están a favor de la despenalización del aborto y quienes están en contra de la despenalización del aborto. Hay otros muchos casos, por ejemplo, la reproducción asistida, que también la población puede llegar a dividirse. A veces las resoluciones de los jueces no le van a parecer a la sociedad, a veces a la mitad de la sociedad, a veces a otra parte de la sociedad. Entonces siempre, a veces hasta el repudio generalizado de la sociedad en algunos otros temas. Entonces siempre va a haber estos desafíos, estos retos ante los tribunales y cada vez se van a presentar con mayor frecuencia. ¿Por qué? Pues por los avances de la ciencia médica. Hablábamos de la donación de órganos, por ejemplo. Hoy estamos hablando de la reproducción asistida y cómo regular la reproducción asistida. Tantas parejas, hoy incrementándose el número de parejas que no pueden tener hijos tradicionalmente, no, vamos a decirlo vamos así, a llamarlo sino así. que tienen que recurrir a la fertilización in vitro por muchas razones, ya no nada más una razón, sino porque la ciencia médica ha avanzado a tal grado que a veces puede ser un tema de una enfermedad autoinmune, a veces puede ser un tema de debilidad de los espermas, a veces puede ser, no sé, un sinnúmero de temas, endometriosis, en fin. ¿Cómo se prepara el juez para resolver un asunto así? Ya nos dijo, no va a ser de la simpatía de todos, pero él tiene que resolver. ¿Cómo se prepara? Pero el juez, ante todo, tiene que tener unos principios, unos valores muy fuertes, muy cimentados, pero otra cosa también, un conocimiento, no solamente del derecho, no solamente de la bioética, sino también de los avances en la ciencia médica. Y hay veces que hay que recurrir a los expertos, hay que recurrir a los médicos, hay que recurrir a los científicos para poder tener mayores herramientas, ¿sí? Opiniones, no necesariamente pruebas al estilo tradicional de cómo se desahoga una prueba, no. Estoy hablando de las opiniones técnicas, científicas, a los que los juzgadores deben de recurrir ahora sí con mayor frecuencia. Y digo los juzgadores porque pues yo estoy ya en funciones de ministro y retiro, lo que me da mayor posibilidad de decir cuántas cosas claro. se me ocurran. Pero aprovechando esta experiencia y su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabemos que participó cuando se establecieron criterios sin precedentes en algunos casos que tienen que ver con esto de la bioética, ¿no? Como el caso del ADN y el reconocimiento de la paternidad. Recuérdenos un poco de esto. Mira, fíjate que fue un avance interesante, no necesariamente rápido, pero sí con pasos firmes. En primer lugar, los niños y las niñas tienen el derecho fundamental, el derecho humano de conocer su identidad y su origen biológico. Es un derecho fundamental. Por otra parte, a quienes se les demandaba precisamente el examen del ADN para ver si correspondía su origen genético de estos niños con este presunto padre o presunta madre también. También pasa, sí, claro. También. Y ahora más con la subrogación, con el vientre subrogado, que también es otro tema de bioética, por cierto, muy complicado. Pero obviamente este derecho no puede estar por encima de lo que se alegaba en estos presuntos padres o presuntas madres, que se alegaba, entre otras cosas, que se violentaba su derecho a la intimidad, su derecho al honor, su derecho a su integridad física o su derecho, por ejemplo, también a la salud.
No puede estar por encima, no se violenta ninguno de estos tipos de derechos, porque además nosotros acotamos este examen del ADN única y exclusivamente precisamente para determinar el origen genético de este niño, de esta niña, de este adolescente. No se iba a hablar de ninguna otra cosa. No se iba a hablar de otra cosa, ni de que si estaba o tenía propensión a la diabetes o al cáncer, o nada de eso. Simplemente el origen genético. Muchos de estos padres se negaban a practicarse la prueba del ADN. Y obviamente se dijo en la Suprema Corte y en estos precedentes que no podías coaccionarlo a tal grado ni obligarlo a tal grado que sustraerle no sé, hasta la saliva o la sangre para determinar el origen genético de estos menores. Pero sí, entonces, si se negaba, obviamente había una presunción de paternidad, y esa presunción de paternidad con lo único que podía destruirse, porque era una prueba, obviamente era válido la prueba en contrario, en este tipo de presunciones, ¿verdad? Pues simplemente la única manera de que no se le declarara el presunto padre, pues era practicándose la prueba del ADN. O se hacía la prueba. Entonces, o aceptaba. O aceptaba la presunción de paternidad. Como dicen, el que calla otorga. Porque podría ofrecer una prueba en contrario. Entonces se fue caminando en esto, porque sí, en un momento determinado, estas personas decían que se violentaba sus derechos, como te digo, a su intimidad, a su salud, a su integridad personal, a su honor, en fin, a todo esto, ¿no? Y bueno, se les dijo, bueno, si no te la quieres practicar, ahora sí que por las buenas, pues se te va a declarar presuntamente padre. Y a cumplir con todas las obligaciones. Y con todas las obligaciones, y los derechos también. Porque te quiero decir que también hemos tenido situaciones tuvimos situación en las que una vez que ya se le declaró padre o de que ya se comprobó y se reconoció que efectivamente era el padre de estos menores o de este menor o de esta niña, ¿verdad? Lo cierto es que después, bueno, pues había una serie de obligaciones, de alimentos, en fin, de todo lo que tenía que cumplir, pero también tenía derechos. Un derecho, por ejemplo, a tener un convenio de visitas, de verlo, de estar y de tener una convivencia mayor. Y no solo eso, por ejemplo, el hecho de otorgarle o no permisos para salir del país. Que también es importante. Para el pasaporte. Y tenía que ver con esto del interés superior del niño. Que también tiene que ver con eso. Entonces es decir, como todo en el derecho, mi querida Vero, es una calle de doble sentido, derechos y obligaciones. Claro. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el tema de la capacitación, estando en el Instituto de la Judicatura Federal. Por supuesto. Muchas gracias. Vamos a la pausa y, por supuesto, le tenemos de regreso la agenda de la Escuela Judicial. No se vaya, regresamos con más. Regresamos. Continuamos. Veamos ahora qué eventos tiene programados la Escuela Judicial para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy sobre bioética y derecho. Examen extraordinario de aptitud para las categorías de secretario de juzgado o tribunal y actuario del Poder Judicial de la Federación. El lunes 25 de abril se llevará a cabo la prueba. La convocatoria está publicada en la página web del instituto www.ijf.cjf.gov.mx. Curso Introducción al estudio del nuevo sistema de justicia penal, su operatividad e interacción con el juicio de amparo. En la Ciudad de México la cita es de lunes a jueves de las 6 a las 7:30 de la noche en Avenida Revolución número 1508.
Programa de formación jurisdicción en el sistema de justicia penal. El tercero de los 7 cursos que integran este programa inicia el 25 de abril y concluye el 12 de mayo de 2016. El tema del curso 3 es Dirección en el juicio oral y emisión del fallo. La cita es a las 8 de la mañana en el edificio sede de la Escuela Judicial. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Hablábamos en el bloque anterior sobre el aborto, pero también está el tema de la maternidad subrogada, que ya también nos mencionó, y la eutanasia. Hay muchísimos desafíos para los juzgadores actualmente. Tú has mencionado 3 o 4 ahorita: donación de órganos, aborto, reproducción asistida, maternidad subrogada, eutanasia o muerte asistida. Vamos a suponer que una persona haya quedado totalmente cuadraplégica y que lo único que pueda mover son los ojos, los labios, de sí, pero no pueda mover absolutamente nada más de su cuerpo después de un accidente o de alguna enfermedad, y esté desesperada pidiéndole a alguien que le asista para morir. Y se habla de morir dignamente. Para morir dignamente. Eso es todo un tema de la muerte asistida. Algunos lo pueden llamar eutanasia. Son desafíos para un juzgador enorme. Él ya no quiere o ella ya no quiere seguir viviendo, porque no puede seguir viviendo, no quiere seguir viviendo en esas condiciones. Entonces aquí tenemos este dilema. La maternidad subrogada hoy en día, ya con las fertilizaciones in vitro, y que esa mujer no pueda, por cuestiones de salud o por cuestiones hasta de estética. Claro. Que podrían decir muchos, bueno, esto ya es llevar esto al extremo, ¿verdad? De, bueno, pero tú no puedes saber si esta mujer lo único que hace en su vida es precisamente ser actriz, ser modelo, y no puede darse el lujo de tener 9 meses en estas condiciones, no sabes. También es un tema de bioética. ¿Qué hacen y que acude a una madre subrogada, o por razones de salud, por razones de enfermedad, endometriosis tremendas en donde nunca va a poder concebir? Entonces también recurre y tiene unas ganas enormes de tener un hijo propio, de sus propios genes. Bueno, ¿qué no se le va a dar oportunidad a esta mujer y a su marido de contratar o de alquilar un vientre, o hasta dónde llega o no, que sea gratuito, ¿verdad? Y que solamente se paguen los gastos médicos, en fin, y el tratamiento de esta mujer que subroga y graciosamente y gratuitamente está dispuesta y a permitirlo? Y al final, si esta mujer se quiere quedar con el niño porque ya lo tuvo durante 9 meses en su vientre. Son temas verdaderamente importantes e interesantísimos. ¿Tienen suficientes herramientas legislativas los jueces para resolver estos Mira, asuntos? sí hay herramientas legislativas, hay cuestiones que no están todavía legisladas, como la reproducción asistida o la maternidad subrogada, más que hasta donde yo tengo entendido la maternidad subrogada está ya legislada en Tabasco, pero no está No en todos lados. No está Hace falta más en todos legislación. lados. Pero obviamente también el juez debe conocer instrumentos internacionales. Hoy con la reforma del artículo 1 constitucional, en donde las convenciones internacionales también forman parte importante, sobre todo en materia de derechos humanos, de nuestro derecho positivo. Y desde luego también, pues, la capacitación de los jueces, que este sería seguramente el último tema. Está en el Instituto de la Judicatura, pues yo creo que permanentemente debe haber una materia de bioética. ¿Para qué? Para que nuestros jueces tengan obviamente esta capacitación en bioética, que cada vez va a ser mayor el desafío, los retos. Sí, porque los avances tecnológicos no paran. Los avances en la ciencia son impresionantes, impresionantes. Entonces, pues tienen que estar preparados. No era imaginable hace muy pocas décadas la fertilización in vitro, la maternidad subrogada, La eutanasia era una cosa... la eutanasia, la muerte asistida. Pero son temas, mi querida Vero, que dividen a la sociedad.
son temas que no tienen necesariamente un consenso social. Y que tienen este contexto religioso, ¿no? Por un lado, Que tienen otro, un contexto lo social. religioso, pero que además tienen un contexto ético. Exacto. Ético. Y ahí es donde entra pues esta imparcialidad del juez. ¿Cómo se desprende el juez de sus propias creencias al resolver asuntos como Yo creo estos? que en el juez no deben influir sus propias creencias para resolver temas de esta naturaleza y de esta envergadura. Yo creo que más allá de sus propias convicciones religiosas, obviamente religiosas, estoy haciendo énfasis, hay toda una ética, hay toda una normatividad, tanto nacional como extranjera, y hay toda una capacitación para que pueda atender a estos desafíos cada día mayores, diría yo. Y sin duda, como usted menciona, la capacitación pues juega un papel muy importante. Ministra, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera que a manera de conclusión usted nos dijera hacia dónde vamos en esta materia de la bioética. ¿Cómo observa usted todo este tema tan complejo? Observo que cada día va a ser más complicado, más complejo el tema de la bioética, el tema de que los jueces se van a enfrentar a nuevos dilemas sociales, éticos, personales, y que deben de estar preparados para estos nuevos desafíos, porque la ciencia no ha parado y no parará. Cada día va a ser mucho más. Estamos platicando de un tema del mundo feliz de Aldous Huxley, ¿verdad? En donde en un laboratorio se iban perfeccionando las células genéticamente hablando, ¿verdad? Para que no tengan tendencias, por ejemplo, de cáncer, de ciertas enfermedades, de diabetes. De diabetes, que es algo que... Por ejemplo, de obesidad. Un tema que como sociedad mexicana nos atañe, y para ¿no? que prevalezcan genes y personas genéticamente, no sé, más inteligentes, con menor número de enfermedades, y esto va a ser el mundo feliz que concibió en su libro Huxley. Sí, digo, este es todo un tema. Sí, nos deja pensando. Ojalá sin duda. lean este libro, porque Es este muy libro interesante. ya tiene muchas décadas, pero Y es no se un imaginó el back propio to the autor. future. Así es. Ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y compartir estas reflexiones con nosotros. Gracias, Vero, muy amable por haberme invitado. Yo estoy a tus órdenes y seguiré colaborando con el canal judicial permanentemente. Nos parece perfecto y hablaremos de estos temas más ampliamente. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias. Gracias a usted también, a nombre del equipo de producción, por habernos acompañado en este programa. Lo esperamos la próxima semana con más de la Escuela Judicial. La invitación, como siempre, a que se mantenga en la señal del canal judicial.